Buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. 20 millones de personas en Colombia no tienen banda ancha, están desconectadas en una sociedad digital que avanza a pasos agigantados. Ese es uno de los motivos por los cuales el gobierno nacional, a través del proyecto TIC, busca terminar esa necesidad que viven millones de personas. Un proyecto que ha estado en medio de la polémica, en medio de la controversia, y esta noche aquí en Canal Capital nos acompaña la ministra de las TIC, Silvia Constaín, con quien vamos a hablar, a hacer pedagogía, a resolver dudas, inquietudes del proyecto TIC, pero también para hablar sobre otras áreas en las que está trabajando su cartera relacionadas con la conectividad para personas a lo largo y ancho del país. Erika Fontalvo, como siempre, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por estar una vez más en Opina Bogotá. Y este proyecto recoge muchos aspectos del proyecto anterior, que se quedó a medio camino en el Congreso de la República en el mes de diciembre, pero incorpora notables mejoras a partir de una socialización que se ha venido haciendo durante estos últimos meses en muchas regiones del país. Tenemos confirmación de audiencias públicas, reuniones, encuentros con comunidades en los que han participado más de 1.200 personas, no solo ciudadanos, sino también representantes de la academia, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, incluso periodistas, para darle forma a este proyecto, a esta iniciativa que busca garantizar la conectividad que requieren todos los colombianos, especialmente en las zonas rurales donde la brecha digital es enorme. Ministra de las TIC, Silvia Constaín, un gusto, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Muchas gracias, Jessy, Erika, mucho gusto, muy contenta de estar acá, a toda la audiencia, un saludo muy especial, muy contenta de hablar sobre estos temas que me parecen apasionantes. Bueno, empecemos por lo duro, como se diría popularmente, para luego hablar de otras áreas en las que está trabajando el Ministerio de las TIC, pero el tema del momento, ministra, en el que usted ha empeñado su tiempo para tratar de explicar, aclarar, ha hecho, como decía Erika, reuniones por todo el país, es el proyecto TIC, un proyecto que en las próximas semanas entrará a discusiones de la plenaria de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Usted ha sido testigo del debate que se ha desatado en todo el país. Ministra, sea esta la oportunidad para aclarar muchas cosas. En primer lugar, ¿qué busca el proyecto TIC? ¿Cuáles son los principales ejes de esta iniciativa? Pues mire, realmente el proyecto lo que busca es darle al país una herramienta para lograr una mayor equidad, para llegar a las personas más alejadas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues modernizándonos. Colombia se quedó atrás, si uno mira los números de hace 10 años, estábamos muy parecidos a otros países y hoy vemos que tenemos niveles de conectividad muy por debajo de Chile, de Argentina, de Perú, de México, pero tenemos una muy buena noticia y es que sabemos qué hacer, tenemos la solución en las manos. Lo que hace el proyecto de ley es modernizar este sector. Este sector es un sector que hace parte de un ecosistema global, no es un sector que Colombia crea, sino que hacemos parte de un ecosistema que es mundial. Entonces, tomamos las mejores prácticas y las traemos a Colombia. En particular, ¿qué hace? Dos temas que son, digamos, muy sencillos. El primero es reconocer que hoy en día la televisión y las comunicaciones ya no son dos sectores. Lo eran cuando yo era chiquita, me acuerdo que el teléfono servía para llamar y el televisor servía para ver contenidos. Hoy en día en mi televisor, además claramente de ver televisión, también puedo hacer llamadas por mi televisión y de hecho hago muchas en la oficina cuando tengo que hablar con 10 o 15 personas que están en otros lugares del planeta, pues uso mi televisor inteligente para hacer la llamada. Y en mi teléfono, que antes solamente me servía para llamar, pues hoy en día veo el noticiero, veo este programa, veo videos. Entonces esos que eran dos sectores hoy en día son uno y lo que hacemos es reconocer que la tecnología cambió y que ahora estas dos tecnologías también son una. Entonces, juntamos los dos reguladores, que hoy en día en Colombia hay dos, para uno que es un solo sector, y cada uno tiene un fondo, juntamos los dos fondos. Eso es lo primero que hacemos, modernizar el sector institucionalmente. Y una regla adicional, y es, nosotros tenemos, hagan de cuenta, unas carreteras sobre las cuales van las comunicaciones que se llama espectro. Y este es un bien que es de todos los colombianos. Entonces decimos, listo, ¿cómo conectan los demás países? ¿A cuánto tiempo dan el espectro para lograr mayor conectividad? Colombia tiene 10 años, es de los países que menos
tiene en términos de asignación de espectro, entonces decimos, listo, ¿cómo hacen los demás países? El proyecto inicial del gobierno era una asignación de hasta 30 años, que es por ejemplo lo que tiene Chile, que es de los países más conectados de la región, y después de diálogo con el Congreso y básicamente sí, una discusión, pues está en 20 años el proyecto de ley actual. Entonces nos permite conectar a muchas más personas, que al final es lo que nosotros quisiéramos ver, y eso es básicamente lo que hace el proyecto de ley. Genera un ambiente regulatorio, institucional, que es moderno para que Colombia pueda volver a impulsar las inversiones en este sector que lleva una tendencia hacia la baja en términos de inversión y que nos tiene que preocupar a todos los colombianos, porque imagínense, este sector que es llamado a darle dinamismo a la salud, la educación, la justicia, el transporte, la cultura, el deporte, o sea, todos los sectores tienen que ver con tecnología. Entonces, este sector se está quedando atrás. Lo que estamos haciendo es reconociendo que nos quedamos atrás, haciendo las soluciones para que volvamos a estar a la vanguardia y para asegurarnos que tenemos como país las herramientas pues, para llevar conectividad a todos esos lugares que hoy no tienen, pero reitero, la buena noticia es que sabemos lo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo. Sin duda es un tema que resulta transversal a muchos sectores, Todos señora los ministra, sectores. pero vamos con algunos cuestionamientos porque es importante Claro que que se sí. pueda adelantar pedagogía frente a esta iniciativa del Gobierno Nacional. La producción de contenidos nacionales es uno de los cuestionamientos que se vienen formulando desde distintos sectores porque no se favorecería a los productores. En ese sentido, ¿cuál es la realidad del proyecto? ¿Qué es lo que está planteado? Pues mire, el proyecto lo que hace realmente es exactamente lo opuesto, es decir, fortalece la televisión y radiodifusión públicas. Entonces, en este momento la televisión pública se está financiando a través de unos recursos que uno, son variables y dos, tienden a decrecer. Básicamente el fondo de televisión, estamos hablando que comunicaciones y televisión cada uno tiene un fondo, el fondo de televisión se financia a través de dos fuentes, una que es la publicidad que vemos en televisión abierta. Cada vez la publicidad se está yendo mucho más hacia lo móvil, hacia este aparatico que tenemos en la mano, entonces esa fuente de recursos está bajando y el número de personas conectadas a través de cable. También nuevamente, cada vez más, sobre todo la juventud, está consumiendo contenidos mucho más en móvil. Entonces, nuevamente, una fuente que está reduciéndose. El proyecto de ley que hace dice, a ver, la televisión y radiodifusión públicas son fundamentales para el país. Tenemos que garantizar esos recursos. Tomamos el mayor nivel de recursos que han tenido los últimos años y eso se convierte en el menor nivel que van a recibir de aquí en adelante y con un incremento del IPC. Es decir, por primera vez un gerente de un canal público de televisión, un canal regional, puede planear, puede decir, yo sé cuántos recursos van a haber, al menos como mínimo. Es decir, un monto estable para cada año. Exactamente, un monto estable para cada año con un crecimiento del IPC. Y usted dirá, bueno, pero esa plata, ¿de dónde va a venir? Si en este momento está decreciendo, pues a nosotros unir los dos fondos, este sector de comunicaciones está básicamente supliendo ese hueco que hay en el sector de la televisión. Entonces, al unir estos dos fondos, lo que estamos haciendo es consiguiendo más recursos para lograr asegurarnos que la televisión y radiodifusión pública tengan recursos necesarios para poder continuar creciendo. Es decir, sean sostenibles. Sean sostenibles y adicionalmente, no únicamente eso, esto es para la televisión y radiodifusión pública, pero nosotros queremos que se hagan más contenidos y que sean multiplataforma, porque hoy en día ustedes que están en este sector saben que ya uno no produce para una pantalla o para otra, uno tiene que producir multiplataforma desde el inicio. Entonces, adicionalmente el proyecto de ley genera una obligación de crear recursos o de tener recursos para impulsar la generación de contenidos multiplataforma de interés público y desde las regiones, porque queremos es que la riqueza de las regiones surja. Entonces, por ambos lados lo que estamos haciendo es generando nuevas oportunidades para generación de contenidos tanto a través de los canales regionales de televisión públicos como a través de otros recursos adicionales para que otras personas también entren y
se impulse esta generación de contenidos. Usted ha sido enfática, ministra, en que la televisión pública con este proyecto sale fortalecida, que se le asegura su financiación en momentos difíciles para todo el sector en general, y ese punto usted lo ha dejado completamente claro. El otro punto, Erika, del proyecto que ha sido motivo de controversia tiene que ver con el regulador. Y qué tan independiente y qué tan autónomo va a ser del gobierno, no Duque, sino del gobierno de turno, que cambia cada 4 años. La OCDE planteó algún reparo en ese sentido. Ministra, hablemos de ese tema del regulador, de la independencia, de la autonomía, porque también se ha hablado que esto podría llegar a entorpecer la libertad de expresión en Colombia, la libertad de los contenidos en la televisión pública, y quisiera escuchar su respuesta en ese sentido. Gracias, pues una oportunidad muy importante para decir enfática y claramente. El proyecto de ley genera un regulador que es absolutamente respetuoso, como lo son los reguladores que tenemos hoy, de la libertad de expresión que está en la Constitución. No toca para nada, obviamente, ninguna libertad que tenemos todos los colombianos en la Constitución, que es la libertad de expresión. Lo que hace el proyecto de ley es, como les dije, reconocer que hay 2 reguladores y que van a ser únicos, pero hoy miremos cómo está el regulador. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, por ejemplo, hoy tiene 2 ministros. Tiene al director de Planeación Nacional y tiene al Ministerio de las TIC. El nuevo regulador tendrá un solo ministro, así que la influencia o digamos el peso del gobierno será menor que lo que existe hoy en día. Pero recordemos adicionalmente que la forma como estos reguladores se componen, digamos que es una práctica internacional, una buena práctica cómo se hace, y Colombia lo que está haciendo es tomando ejemplos internacionales y haciendo, siguiendo esas buenas prácticas. Entonces, el regulador tiene 3 técnicos, muy técnicos, que es un economista, un abogado y un ingeniero eléctrico, electrónico de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es un sector muy técnico y lo que está haciendo el regulador es asegurarse que este sector esté funcionando y que esté funcionando bien para el bien de todos los colombianos. Adicionalmente tiene, sí, un ministro y un designado al presidente. Esa es la composición del regulador. A través del diálogo que hemos tenido con el Congreso y con el sector privado, hay una proposición en la mesa en este momento en donde este regulador se entendería de los temas puramente técnicos del funcionamiento del sector y habría como una sala adjunta para los temas de pluralismo informativo. Son 3 personas en esa sala adjunta que estarían encargados de esos temas que hoy tiene la ANTV, que están relacionados más con el tema de pluralismo informativo que con el tema de cómo está funcionando la competencia en el sector de las comunicaciones. Podría ser una buena solución, ministra. Esa es la solución en la que estamos en este momento. La proposición ya ha sido presentada, es una proposición que el gobierno respalda y logra llegar a un equilibrio, nuevamente mirando cómo está en el mundo, porque cuando esta inquietud surgió, pues digamos que honestamente yo considero que como estaba, pues no tendría esa dificultad, pero pues si hay otras personas que creen que sí, listo, nos sentamos, lo miramos y tendríamos esa solución, de forma tal que tendríamos una junta que es 2 miembros y un ministro, donde esos temas de pluralismo informativo se tratan, y otra, la Comisión de Regulación, por así llamarla, pura y dura técnica, que es la encargada de asegurarse que este sector pues esté funcionando como tiene que funcionar. Y ahí recordemos que estos reguladores son reguladores que tienen que ir a hablar con sus pares en el resto del planeta. O sea, el hecho de que se les exija 8 años de experiencia, maestría, y que sean de estas 3 carreras, no es algo que se le haya ocurrido a uno, sino que es como está hoy la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Elige, señora ministra? A través de la función pública, una selección abierta. O sea, si usted cumple, exactamente, el que cumpla los requisitos, bien pueda presentarse. De forma tal que tenemos 3 técnicos, y recordemos que el proyecto de ley dice muy claramente 2 elementos que son importantes para este concepto de independencia. Uno, el comisionado o el regulador que entra a esa comisión tiene en la ley, le da la función
de proteger el bienestar social y el bien, digamos, no el gobierno, sino a los intereses del país. Entonces, exactamente. Eso por un lado, y eso está expreso en el proyecto de ley. Pero adicionalmente, los reguladores, parecido como se hace en el Banco de la República, que tienen un término de 4 años y es intercalado, de forma tal que cuando usted mira, ningún presidente los puede designar todos, o sea, ninguno son designados. Nunca todo un presidente, durante un término de un presidente se pueden designar a todos los reguladores. Entonces, eso, reitero, son prácticas internacionales que traemos, son prácticas que incluso en Colombia usamos, por ejemplo, en el Banco de la República. Entonces, se traen estas buenas prácticas para asegurar, uno, que es muy clara la tarea del regulador y que el regulador tiene una función de proteger, digamos, el buen funcionamiento del sector. Esa es su tarea. Y segundo, a través de este intercalamiento, donde son términos fijos de cada uno de los individuos, pues nunca en un solo gobierno se puede nombrar una mayoría. ¿Habrá criterios de regiones, de academias, bueno, como tantas veces se han escogido que integran desde distintos sectores todo este tipo de entidades reguladoras? Realmente estos reguladores son absolutamente técnicos. Que el mejor sea el que nos esté protegiendo a todos los colombianos, nuestro sector que es de todos los colombianos, asegurándonos que nuestro sector funcione muy bien para que podamos competir con todo el resto del planeta. O sea, ese debería ser el objetivo nuestro, el más competente es el que debería estar ahí sentado. Ministra, ¿qué expectativa tiene usted de lo que va a ser esta discusión que se avecina dura? Usted ha sido testigo y ha estado allí viéndola. Que se viene en las próximas semanas en plenarias de Senado y Cámara. ¿Qué expectativa tiene? ¿Está tranquila? ¿Cree usted que esto ya ha tenido la suficiente discusión, el suficiente debate que en el Congreso puede haber vía libre o está un poco angustiada? Yo le digo, yo le digo este cuento, yo empiezo todos los días de ceros. Yo estoy convencida que uno tiene que dársela toda todos los días y que uno nunca se puede sentir cómodo. Entonces, a mí cualquier persona que me haga preguntas, yo con mucho gusto me siento y respondo. Lo lindo de este proyecto de ley, y yo le digo a la gente, siéntese y léalo porque se va a enamorar del proyecto de ley. Lo lindo de este proyecto de ley es que todo lo que está ahí tiene una razón para estar ahí. Ahí no hay nada que sea ni escondido ni innecesario, muy por el contrario, lo que hace es que describe un sector pujante, innovador, que le dé la posibilidad a los colombianos de tener mayores oportunidades. Entonces, yo reitero, siempre lista para responder a cualquier pregunta, a cualquier inquietud. Tenemos unos miembros del Congreso, tanto de Cámara como de Senado, que han tenido la oportunidad de sentarse a estudiar este proyecto de ley y que lo conocen muy bien y que estoy seguro que nos puedan ayudar a que todos los demás también lo hagan. Pero yo la verdad es que yo miro este proyecto de ley, yo digo, cuando usted ve que hay 20 millones de colombianos que no tienen las oportunidades que tal vez nosotros 3 podemos tener al estar aquí sentados, uno dice, la herramienta está ahí, la solución está ahí y es un momento para que Colombia tome estas decisiones. Y entonces, Erika, ministra, ¿qué atribuye usted el ambiente tan difícil en el que ha navegado el proyecto desde finales del año pasado? Haciendo una reflexión, ¿usted qué análisis hace? ¿Por qué el proyecto ha terminado, Erika, en medio de esta puja tan fuerte de opositores que dicen que el proyecto es lesivo para el país, para la libertad de expresión, que es beneficioso con los privados, que, en fin, usted ha escuchado todas esas críticas? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es un tema político, señora ministra? Digamos que no me voy a meter en lo político, pero sí les voy a decir que creo que es un proyecto de ley que ha tenido una información que no corresponde a la realidad y que eso no ha ayudado. Yo creo que nosotros debemos ser como ciudadanos unos ciudadanos críticos y no simplemente oír y creer que lo que se oye es verdad. Cuando usted se sienta con las críticas y usted compara esa crítica con el proyecto de ley, usted ve que eso no está ahí. Entonces, que alguien en un momento dado, como ustedes recordarán, decía, es que se va a acabar la televisión pública. Y yo me siento y digo, encuéntreme dónde dice eso en el proyecto de ley. Por el contrario, lo que usted encuentra en el proyecto de ley es el articulado que explica cómo se va a fortalecer la televisión pública. Usted encuentra a alguien que dice, es que genera dificultades con libertad de expresión. Entonces los invito, miren el artículo y digan, ¿dónde?
Por el contrario, lo que hace es que le da voz a 20 millones de colombianos que hoy no tienen la posibilidad, como podemos tener nosotros, de conectarnos a través de Internet a todo lo que la riqueza de esta fuente de información y de contenidos tiene. Entonces, por el contrario, da voz a 20 millones de colombianos que hoy no tienen. Entonces, ahí mi invitación es muy clara y es un poco como lo hago no únicamente con respecto al proyecto de ley, sino que lo hago en general, y es las redes nos han traído unos temas que son muy importantes, pero nos genera a cada uno de los individuos una obligación de ser consumidores responsables, de cuestionarnos y no simplemente tragar entero. Y yo creo que esa es la invitación que hago, que no, reitero, no solo con respecto al proyecto de ley, pero uno tiene que mirar muy bien cuál es la fuente de la información que uno está recibiendo, cuestionarse, ir a mirar la fuente primaria y con base en eso tomar decisiones. Entonces, yo creo que reitero que el proyecto de ley es una solución a unas dificultades que tenemos en el país. Yo, como mencionaste, fui durante estos primeros 3 meses del año, fuimos a 16 regiones del país porque queríamos oír de primera mano cuál es la preocupación que tiene la gente, si realmente este es un tema que es importante para la gente. Y yo llegué con toda la energía y la convicción de decir, ¿saben qué? Sí, yo lo vi. Vi a la estudiante que me decía, ministra, me toca esperar hasta la 1 o 2 de la mañana para poder subir mis tareas, porque el tráfico durante el día es tal que la velocidad no da para que yo pueda subir un archivo tan grande. Me encontré con personas que trabajan, por ejemplo, en alcaldías, en municipios donde la conectividad no es buena y me decían, mire, para poder subir la información que exige, por ejemplo, el sistema de regalías, me toca ir a otro municipio donde la conectividad es mejor porque desde aquí no la puedo subir. Al empresario que me decía, mire, yo quiero poder acceder a compradores internacionales. Yo tengo un producto que realmente es muy bueno, pero desde aquí, desde mi región, yo no logro conectarme. El hospital que decía, mire, yo quiero poder prestar servicios de telesalud y de telemedicina, pero no tengo la conectividad para poder hacerlo. Entonces, ahí yo creo que cualquier persona que vaya, usted, cualquier congresista o cualquier periodista o cualquier ciudadano a las regiones donde la conectividad es mala y hable con todos esos colombianos, es evidente que tenemos una oportunidad de hacer una diferencia grandísima en la vida de los colombianos. Sin lugar a dudas, eso es un tema, ministra, que requiere recursos muy importantes, superar esa brecha digital de la que hablábamos antes, sobre todo en esas zonas rurales en las que usted ha estado, puede costar muchísimo dinero. Yo tengo una cifra que me gustaría que usted me la aclarara si no es correcta, de 93 billones de pesos. Sin lugar a dudas es una cifra importante. De esta modernización de las TIC en el país, ¿van a salir los recursos para poder garantizar esto? ¿En cuánto tiempo sería posible? Pues mire, lo interesante, y me faltó ahí un elemento fundamental del proyecto de ley, de este proyecto de ley, es que moderniza también el criterio de asignación de este espectro, de estas carreteras que estamos asignando. Hoy en día la ley nos obliga a entregar este espectro maximizando ingreso financiero, es decir, la ley actual utiliza el espectro, esta carretera, comunicaciones, como una herramienta de recaudo. El proyecto de ley nos permite por primera vez utilizar este espectro como una herramienta de bienestar social. Entonces, en este momento, bajo la ley actual, en el momento de asignar el espectro que vamos a asignar este año con o sin proyecto de ley, pero el momento de asignar ese espectro, nosotros tenemos que mirar cuál es el que mayor flujo de caja me trae, o sea, cuál es el que más plata me pone aquí en esta mesa. Y no podemos mirar otros criterios. El proyecto de ley, reitero, estándar internacional, no los estamos inventando, así es como la gente conecta en el planeta. Nos dice, no, esta es una herramienta de bienestar social. Mire quién es el que más conecta. ¿Cuál es la propuesta que le lleva la conectividad al que está más lejano, al más vulnerable? ¿Cuál es el que le permite tener a más colombianos conectados? Eso nos permite legalmente una base muy importante para poder conectar a más colombianos. Entonces, con ese criterio vamos a poder conectar muchísimo más rápido que con el criterio actual, porque son inversiones muy grandes, pero adicionalmente, también muy interesante de este sector es que la inversión viene del sector privado. Entonces, cuando usted
asigna este espectro, que es como hemos conectado en el pasado, pues estas empresas que son las que reciben el espectro tienen obligaciones de salir y conectar a todos los colombianos. Entonces podemos ponerles obligaciones de conectar a muchos más con el proyecto de ley que lo que podemos hacer sin el proyecto de ley, porque el proyecto de ley nos exige que maximicemos el bienestar social. Ha dicho usted, ministra, que con esta subasta del espectro, que ha dicho usted que va porque va, Sí, en Colombia podríamos estar hablando ya del desarrollo de la tecnología 5G. Vamos Esta a ver, tecnología, Erika, la están esperando los operadores móviles para ofrecer más servicios que hoy en día no pueden ofrecer. Internet de las cosas, Total. otras. Este es un tema técnico, ministra, para que la gente que nos ve a esta hora, ¿por qué es importante que se dé esta subasta del espectro y que están esperando los operadores móviles en Colombia? ¿Cuáles Claro. serían sus términos, señora ministra? Pues mire, es muy importante. Nosotros ya acordamos o ya anunciamos que vamos a asignar 2 carreteras, 2 bandas este año, la de 700 y la de 1900. Es sobre todo la 700 muy interesante porque es una banda que nos permite conectar a las áreas rurales muy bien. Entonces, ese es el primer paso. Estas son bandas o carreteras que otros países ya asignaron hace rato. Entonces, nosotros hasta ahora estamos asignando. Pero muy importante es que tenemos la lista, por así llamarlo, del espectro que viene detrás. Realmente, y les pongo el ejemplo, Chile va a asignar ahorita 3.5, que es la banda que se usa para 5G. Nosotros ahí todavía no estamos. Vamos a asignar 700, vamos a asignar 1900, viene 2500 y luego llegaremos a 3500, que es la de 5G. Pero primero tenemos que terminar de conectar, pero 5G es fundamental porque nos va a permitir hacer cosas, y ahí me voy a meter un poquito en lo técnico, pero no tanto. Lo lindo de 5G es que la latencia, la demora, se reduce entre cuando usted da una orden y cuando la recibe. Y voy a usar el ejemplo típico de 5G, un carro que no tiene a alguien manejándolo. Si usted le da una instrucción a un carro desde una distancia y se demora en recibir esa instrucción, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, para 5G lo importante es que es inmediato, todo pasa inmediatamente. Si usted es un cirujano, que usted está en un lado y la cirugía está sucediendo en otro lugar, si se demora la instrucción entre donde está usted y si usted está moviendo sus manos y donde se recibe, que es donde está el paciente, tenemos problemas, ¿verdad? Pero son situaciones que bajo las condiciones actuales que tenemos no se pueden dar, porque todavía, como les digo, estamos en un país, bueno, y 5G realmente está arrancando en todo el mundo, pero todavía no tenemos esa rapidez en las comunicaciones a las que queremos llegar, pero para allá vamos. Entonces, esta banda de 5G viene. Primero tenemos que hacer lo primero, que es salir de la banda 700, de 1900, de 2500. ¿Qué fechas tiene, como preguntaba Erika? Este año. Este año vamos a asignar la banda 700 y de 1900, lo cual quiere decir que el año entrante Colombia va a tener un periodo de una ola de conectividad. Vamos a empezar nuevamente a activar este sector, a que la inversión en este sector se produzca, a que estemos llegando a las áreas rurales con conectividad. Colombia es un país que ha hecho un trabajo muy importante porque ha llevado conectividad a las cabeceras municipales. Pero si usted, yo no sé si usted la ha pasado, usted se va para un municipio y usted, regio, todo le entra perfecto si usted está en la plaza del pueblo. Y después usted empieza a salir a 5 minutos y chao los datos. Y a 10 y ya ni siquiera puede hacer la llamada. Esta inversión, lo que se llama en el sector de última milla, es decir, llevar de la cabecera municipal al hogar campesino, a la escuela, al centro de salud, esa es la inversión que falta, es una inversión que es muy cara, imagínense lo que es llegar desde ahí a todo el resto del país, y esa es la inversión que vamos a hacer. Pero reitero, muy importante el hecho que este sector funciona con inversión del sector privado. Le damos un activo que es de todos los colombianos a unos operadores cuyo compromiso es llevar esta conectividad a todos los colombianos que hoy no tienen conectividad. Estos operadores, ¿quiénes pueden ser? ¿De dónde podrían venir? Y también ha circulado dentro de muchos temas alrededor de este proyecto que esos operadores tendrían una serie de beneficios, que tendrían unos subsidios o unas rebajas significativas dentro de todo este proceso. Estamos hablando de cuánto dinero, ministra. Importantísimo aclarar, no hay ningún subsidio para ningún operador. Si va a haber subsidios, va a ser para los usuarios y vendrán de acá y no de los operadores.
Entonces, aquí no hay ningún subsidio, no se le está regalando nada a nadie. Esto es una subasta que es estructurada de una manera absolutamente técnica. Reitero, es un sector internacional. Los mismos operadores que están hoy claramente tienen interés, pueden participar, pero pueden llegar nuevos operadores. Claramente, la competencia será mucho mayor si logramos pasar el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque es que lo interesante de las carreteras se vuelve mucho más interesante si usted los tiene 20 años, a si usted los tiene 10. Más personas pueden competir si estamos asignando ese espectro para maximizar el bienestar social que puramente basado en qué flujo de caja tengo. Entonces, por eso es que el proyecto de ley lo que lleva es a una mayor competencia, a que más estén interesados en ese activo que es de todos los colombianos, valoriza ese activo que es de todos los colombianos, hace que más personas quieran participar y claro, mayor competencia, mayor conectividad, menores precios, a más personas estamos llegando. Ministra, se nos empieza a acabar el tiempo en televisión, como usted ya conoce muy bien este sector, pues el tiempo vuela, pero no quiero despedirla sin que cerremos con noticias varias, Erika. Hoy precisamente usted anunció unos nuevos proyectos para la conectividad social rural, en las zonas rurales, que van a beneficiar, Erika, más o menos unas 10.000 sedes educativas y comunidades a lo largo y ancho del campo colombiano. Háblenos de ese proyecto y también de lo que va a inaugurar mañana en Medellín con el presidente, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Pues mire, voy a usar estos últimos minutos para hablar de esos dos, pero también para hablar de un tercero. Muy importante el que usted señala. Nosotros recibimos un sector que tenía una conectividad a unas escuelas que eran 7.300, creo, escuelas rurales, donde cada ratico tenían que volver, se desconectaba porque tocaba volver a hacer el contrato, no sé qué. Entonces dijimos, no, tenemos que dejar una solución de largo plazo. Entonces estamos estructurando un programa que permite a través de un programa de mucho más largo plazo, estamos hablando 8, 10, 12 años, es decir, no es únicamente el gobierno del presidente Duque, ni el siguiente, sino hasta el siguiente, para que nos dé tiempo para conectar de la manera, digamos, a través del espectro, pero que logremos asegurarnos que estas escuelas estén conectadas en el largo plazo. Entonces estamos incrementando el número de escuelas, incrementando el número de años, aspiramos que ya para principios del año entrante ya estemos con este proyecto terminado, asignado y estemos conectando estas escuelas. Muy importante, 10.000 en el país, es una cantidad, muchos más de las que tenemos hoy, garantizadas para el largo plazo, porque el presidente fue muy claro con nosotros, nos dijo, ustedes me hacen el favor y se aseguran que los programas que hacen sean sostenibles. No les dejen problemas a los que vienen después de nosotros. Entonces, muy clara esa primera instrucción y esa la estamos haciendo. El segundo, y aquí me voy a meter un poquitico antes del Centro de la Cuarta Revolución Industrial, el sábado en el taller Construyendo País, el presidente lanzó el programa de programación para niños y niñas en escuelas públicas. Miren, es un programa divino porque permite que niños y niñas en escuelas públicas entre los 11 y los 14 años aprendan a programar. Y como yo digo, así nunca escriban una línea de código después del programa. Lo que es muy importante es que estos programas le enseñan a uno a pensar críticamente sobre cómo solucionar problemas, le enseñan a uno cómo trabajar en equipo y claro, le dan a uno una habilidad de programar que puede cambiar la vida y el futuro de muchos colombianos. Entonces, tuvimos dos niñas magníficas que a través de esta enseñanza pudieron hacer un prototipo de programando ellas mismas el prototipo para los casos de emergencia cuando hay temblores, que haya una alerta temprana. O sea, increíble, niñas de 11 y 12 años haciendo esto. Entonces, vamos a llegar a más de 15.000 niños y niñas este año, más de 50.000 antes de finalizar el gobierno, en escuelas públicas alrededor de todo el país. Y el tercero, y muy importante, la Cuarta Revolución Industrial. Esto es un hecho, o sea, esto está pasando. Entonces, mañana el presidente lanza en Medellín con el alcalde lo que anunciaron en Davos a principios de año y es el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, donde vamos a estar concentrados en 3 tecnologías emergentes fundamentales, que es la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y blockchain. Sí, aquí en Colombia, y es muy importante, este es un centro que no es un centro para Medellín, no es un centro para Colombia, es un centro para toda la región, lanzado con el Fondo Económico, el World Economic Forum, el Fondo Económico Mundial, y hablando de temas que son fundamentales, que son el futuro. Entonces, como pueden ver, y ahí les agradezco esta oportunidad, la política TIC del país no es el proyecto de ley de modernización.
proyecto de ley de modernización es una herramienta fundamental, pero la política TIC del país tiene muchos componentes que son mucho más que eso. Estamos hablando de blockchain, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos transformando la forma como el ciudadano y el gobierno se están interrelacionando. Vamos a traer servicios ciudadanos digitales a los ciudadanos para que este cuento de que usted tiene que traer su cédula 150 deja de existir. Por favor, ministra, o la fila en el banco, en la notaría. Vamos a hacer autenticación electrónica. Usted va a poder desde su propio celular hacer las vueltas que necesita y nunca olvidemos, esa información que tenemos nosotros como gobierno del ciudadano es del ciudadano. Lo que estamos haciendo es ponerla al servicio del ciudadano. Big Data, para todos. Bueno, ministra, pues muchas gracias por estar esta noche aquí en la televisión pública, en Canal Capital. Ha sido usted clara con las bondades y ha respondido las dudas, las críticas del proyecto TIC y ha aprovechado estos minutos finales para hablar lo que usted señala. La bandera TIC del gobierno no es ese proyecto TIC que ha estado en tanta controversia, Erika. Son otras acciones, otros planes para lograr conectar y que este país camine hacia la senda de lo digital cada día más. No le tengamos, salte. Claro, no le tengamos miedo a esto. Triple salto. A la tecnología, Así a es. las ciencias de la información, es el futuro y tenemos que subirnos en esto, a saltar, a avanzar, a lo que sea, porque es que si no nos vamos a seguir quedando como en tantas cosas que nos hemos quedado en Colombia patinando, como yo siempre digo, como ahí, dando vueltas en el horno microondas cuando el mundo está avanzando a velocidades gigantescas. Y a informarse bien sobre el proyecto TIC para documentarse y poder dar un debate con argumentos. Y ahí Ministra. los invito a la página del ministerio, mintic.gov.co. Ahí está todo. Ahí están todas las preguntas con todas las Pregúntale respuestas. a Silvia. Sí, señor. Pregúntele a Silvia. Exactamente, voy a abrir Bueno, eso. ministra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte en la discusión que se avecina en el Congreso. Erika, Muchísimas muchas gracias. gracias. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y como siempre, los esperamos mañana, 8:30 p.m. para conversar de los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches. Un abrazo. Chao.